Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Les habla su amigo Vanete. Tras 5 meses, casi 6 meses de que el juego trajo la actualización de los rebeldes nivel 6, es muy importante que consideres muchos puntos a la hora de farmear tus diamantes de combate y polvo fantástico. El día de hoy les mostraré una cantidad estimada que ustedes necesitan en días, obviamente, para poder tener toda su ropa en rojo, sea free to play o pay to win. Esto es de acuerdo al drop que tú obtengas, al RNG de cada golpe que tú des. Cabe mencionar que el token de honor sí o sí te aumenta un 50% del golpe o el índice de botín por cada expedición que tú hagas, y eso te ayudará bastante a reducir el tema del tiempo a la mitad. Bueno muchachos, corto aquí la parte del juego para mostrarles mediante imágenes y un Excel la cantidad necesaria que ustedes necesitan, basándome en mis golpes que hice durante 5 días calendario. Bueno, para ser preciso fueron 7, pero fueron 5 días los que yo me puse a golpear para poder más o menos estimar la cantidad de drop que se obtiene al golpear los rebeldes nivel 6. Bueno muchachos, sin más floro, comenzamos. Bueno muchachos, aquí les muestro muchas capturas de pantalla de los golpes que hice a los rebeldes nivel 6, y de acuerdo a esta tabla he puesto un Excel en base al RNG obtenido. Bueno muchachos, para los que no entiendan qué significa RNG, son las iniciales de Random Number Generator, o generador de números aleatorios, o probabilidades de que te salga un número, una cantidad en temas de drop. Cuando el RNG es muy bajo, la probabilidad de que te toque un número alto también lo es. Por ejemplo, esto es más aplicado en el tema de las loterías de los juegos, o en el drop de los juegos que te dan los bosses. En este caso, bueno, no son bosses sino son rebeldes nivel 6. En este caso la probabilidad de cada golpe, por así decirlo, aumenta o disminuye, eso de acuerdo a la suerte que tú tengas. Pueden haber días que tú tengas muy malos o muy buenos, ya eso lo verán ustedes en el Excel. Por el momento les muestro las fotos para que no crean que son datos inventados. Pueden ver aquí que en algunos momentos he obtenido muchos diamantes de combate, muchos polvos fantásticos. Hay momentos en las que no he tenido, hay momentos que he tenido pero muy pocos. Bueno, aquí ustedes pueden ver eso de acá. Bueno, corto el video para que ustedes puedan ver el Excel y así más o menos se den una idea de lo que ustedes pueden obtener. Bien muchachones, aquí ustedes pueden ver la cantidad de drop que he hecho al golpear consecutivamente durante 9 días calendario, para ser precisos 5 días, pero no fueron consecutivos sino fueron un día intercalado, ya que el tiempo que me toma para poder matar a un rebelde es promedio de 40 horas para generar 8 órdenes de ataque, ya que cada orden de ataque toma 5 horas reales para poder generarse en el juego. Bueno muchachos, también me he permitido a través de mi cuenta la cantidad estimada de lo que le puede tomar a un free to play, ya que como no poseo una cuenta free to play lo suficientemente desarrollada como para matar rebeldes nivel 6, ya que las órdenes de ataque como máximo se cargan en 20, pues honestamente con mi cuenta free to play ni con los 20 golpes podré matar al rebelde nivel 6, ya que no las tengo desarrolladas como mi cuenta principal. Bueno muchachos, ya sería cuestión de ustedes que averigüen o me presten una cuenta free to play para poder golpear durante por lo menos semana y media, para poder calcular
el tema del drop para gente free to play y hacer esto en otro video. Bueno muchachos, esta es la cantidad que ustedes pueden apreciar aquí de diamantes y polvos fantásticos que ustedes pueden obtener. He puesto +3, +1 porque una para no confundirme y otra para que ustedes se den cuenta que es token de honor, y lo de free to play pues es netamente no hay una suma, simplemente es 1, 2, 3, 4, 5 o también nada. Bueno, de esta tablita en los 5 días que le golpeé pueden ver que hubieron días malos y días buenos, como siempre, ¿no? Hay veces que te da muchos diamantes, hay veces que no te da muchos, hay golpes. Si lo analizas por golpe, el día 4 fue el peor día para matar rebeldes nivel 6 que tuve, ya que en 5 golpes no obtuve ningún diamante, y sinceramente si en el golpe 5 no hubiera obtenido 6 cristales hubiera sido el día más malo para obtener diamantes por excelencia. Es por eso que no lo seleccioné como día malo el día 4, porque a comparación del día 5 que también obtuve 10, pues fue un día más equilibrado, por así decirlo, ¿no? Pero si lo analizamos así detenidamente, el día 4 es el peor día que obtuve menos cristales, puesto que si hubiera sido pues free to play hubiera obtenido 6, mientras que en el día 5 para un free to play es un día pésimo, ya que no hay un plus extra para ellos. Bueno, he decidido poner como peor drop el día 4, ya que en el tema de free to play pues el octavo golpe probablemente hubiera sido un cristal más, un diamante más y un polvo más, así que me arriesgo a poner el día 4 como día malo por el tema de que solamente obtuve diamantes con 3 golpes, y eso fue a partir del golpe 5, mientras que en el día 5 tal vez obtuve muy pocos, pero fue un poco mejor la suerte en cuanto al drop de diamantes, y esto es basado en los golpes que he dado, ¿no? Ahora, tomando en cuenta esta tablita, que deben tomarla en cuenta siempre si ustedes quieren elegir un camino para subir su ropa. Pueden elegir subir un solo equipo de forja a rojo, pueden subir un equipo de guardia real a rojo, que implica subir 3 equipos de forja del mismo tipo, ya sea 3 espadas o 3 cascos o 3 rodilleras o 3 armas secundarias, lo que ustedes gusten. Pueden subirlo a rojo, o pueden elegir este camino como en mi caso, que quiero subir toda la ropa en conjunto, es decir, subir todo parejo, todas las 6 tipos de prendas que hay, accesorios, arma secundaria, casco, arma, pechera y rodilleras. Este camino pues probablemente sea el más largo, ¿no? Pero al final se obtienen resultados en bonificación de colección se refiere. En cuanto a esto de aquí, pues no tendrás nada, solamente el aumento de la estadística que tú hayas priorizado. Creo que subir un solo equipo de forja es necesario para cuentas free to play para poder alcanzar el máximo porcentaje de línea, ya que sus totales son muy bajos. Si deciden ir por este camino de ropa de guardia real, no se los recomiendo, ya que no van a obtener las estadísticas suficientes, o sea, sí van a aumentar, pero no lo suficiente como para generar un cambio en la cuenta, por lo que les sugiero a gente free to play que se enfoque en subir un solo equipo de forja, ya que el tema de los totales para ellos es muy limitado debido a que no gastan BDs en el juego, y eso es muy importante que tomen en cuenta al subir en su ropa. Ustedes pueden decidir, pero a gente free to play les recomiendo que prioricen subir un solo equipo de forja a rojo, ya que toma menos tiempo a comparación de el guardia real todo en conjunto. Si ustedes pueden ver, el total de un solo equipo de forja equivale al dorado +1 de el conjunto de guardia real. Bueno muchachos, me he basado en la cantidad de diamantes de combate para calcular los días, ya que los diamantes de combate son los que menos probabilidad de que te toque
en cada golpe. Es muy raro que a veces te toque, como ustedes han visto en la tabla anterior. A veces no te da nada, a veces si es que te da 1 o 2 o 3 o 4. Ya con token de honor puedes aumentar en un 50% dicha cantidad. Bueno, esta es la cantidad estimada para free to play y para gente que le pone al token. Digo DC token, DC free to play, porque el token es la única manera que hace que tú aumentes la obtención de drop en lo que es al realizar una expedición. No hay otra forma, muchachos, de poder aumentar el drop en sus expediciones a los líderes rebeldes. Es por eso que no he puesto pay to win, he puesto token, ya que un jugador que mete dinero en el token nada más necesitas 100 diamantes negros mensuales, y eso creo que $10 al mes, creo que cualquier jugador promedio puede acceder, ¿no? Pero igual aquí está la cantidad en horas, obviamente, y también la cantidad de motivación. Lo que está remarcado en negrita es la cantidad de motivación tanto para free to play y para gente que compra token. Al igual forma las órdenes en horas para aquellos que son free to play y para los que utilizan el token de honor. Como les dije, hay 3 caminos, hay 3 maneras de subir sus equipos de forja, ya ustedes lo deciden. Estos son los números del peor drop basándome en un equipo normal, un guardia real o todo guardia real. Recuerden, muchachos, que para cuenta free to play es una cantidad estimada, porque yo no tengo cuenta free to play. Las disculpas del caso, muchachos. Ya si ustedes desean me pueden prestar una para poder hacer en un video aparte, o si no, pues pueden quedarse con esta información que les estoy brindando. Bueno, ya habiendo pasado al peor drop, ahora veremos el mejor drop basándome en los 3 caminos para poder subir sus equipos de forja a rojo. Y aquí están todos lo que ustedes necesitan, ¿no? Basándome que ustedes tuvieran una mejor suerte, por así decirlo, la ideal, que ustedes todos pues como jugadores deseamos. Pero seamos honestos, van a haber días buenos y días malos. Bueno, en este caso no he realizado un cálculo del promedio, por lo que he decidido ir netamente al grano. Pues para un jugador free to play en promedio le va a tomar 5.850 días reales en el juego si tienen la peor suerte, y si tienen la mejor suerte 2.700 días. Si ustedes hacen una semisuma de eso, da un resultado de 4.275 días calendario. Eso es un promedio por lo menos 12, 13 años, y para aquellos jugadores que meten dinero pues se reduce casi a la mitad. Digo casi porque está casi ahí nivelado, no está, por así decirlo, el doble, ¿no? Está ahí nivelado el tema del drop. Para aquellos que meten dinero al token de honor se reduce a la mitad dicho tiempo. Esto vendría a ser un promedio de 6 a 7 años. Si tienen una suerte promedio, claro, que eso es, por así decirlo, lo más aproximado, ya que hay días buenos y días malos. Recuerden también no dejar que esas órdenes se acumulen, ya que la máxima cantidad que todo jugador puede acumular son 20 órdenes de ataque, así que asegúrense de gastarlas regularmente. Bueno, si ustedes deciden ir por el camino de subir un conjunto de guardia real a rojo, para los jugadores free to play les tomará 712 días y medio para poder subir su ropa. Eso quiere decir que en 2 años pueden obtener un equipo de forja a rojo si ustedes son jugadores free to play, y un promedio de año y medio, menos de año y medio, para aquellos jugadores que meten dinero, obtener un equipo de forja a rojo. Pero si ustedes deciden subir una ropa roja, o sea una espada, sea un casco, les tomará un promedio de 237 días y medio para aquellos jugadores que son free to play, y aquellos jugadores que le ponen al token de honor 141 días .8, casi 142 días calendario les va a tomar
a un jugador que le pone al token de honor subir un equipo de forja a rojo. Y eso es bastante cierto. Sin la necesidad de meterle mucho dinero, he visto a muchos jugadores que actualmente tienen su ropa a rojo. Si yo hubiera optado por subir una ropa roja, ya la hubiera obtenido hace un mes por lo menos. Recientemente, después de este asedio de Ciudad Campeona que jugué, tengo todos mis equipos de forja del Guardia Real a una estrella, lo cual si yo hubiera decidido ir por este camino ya hubiera logrado el tema de maximizar una ropa a rojo, porque recordemos que la actualización de los líderes rebeldes nivel 6 y los diamantes de combate, también lo que es las investigaciones necesarias para poder sacar los rebeldes nivel 6 en el mundo exterior, ya han pasado un promedio de 5 a 6 meses. Bueno, para ser precisos, 5 meses han pasado, y pues el cálculo estimado que yo he hecho para los pay to win es bastante acertado. Incluso he visto hace un mes, 2 meses atrás, incluso en un KVK me tocó con alguien que tiene su ropa a rojo, pero en este caso él fue porque, aparte de matar los rebeldes nivel 6, a lo largo de estos 5 meses han venido otras formas de obtener los diamantes de combate, más que nada, y eso es el asedio de Ciudad Campeona. Ustedes pueden obtener de 20 a 60 diamantes de combate, pero lo que ustedes tienen que hacer es obtener eliminaciones en el evento. Ya está disponible hace un CSS atrás esta instancia de poder obtener los diamantes de combate, ya que con eso te ahorras un montón de días para poder maximizar tu ropa, ya que si solamente te dedicas a los rebeldes, pues te va a tomar demasiado tiempo. Y lo mejor de esto es que es manera free to play, o sea, pelea de una vez de un día de cada 30, 2 cada 30 días, sal a pelear, a perder tropas, a divertirte, ya que es muy importante tener la ropa a rojo para poder hacer algo contra jugadores ballenas. Quizás no le ganes, pero por lo menos le das pelea. Y pues ahora el asedio de Ciudad Campeona está accesible, ya no se puede atacar a castillos, por lo que no hay un riesgo de perder tropas. Ahora tú controlas dicho riesgo para perder las tropas. Eso es de manera free to play, claro está, ¿no? Pero para los pay to win obviamente ha salido un montón de cosas. Recientemente ha salido el banco de hierro, que se obtiene 30 diamantes de combate mensual utilizando $20, ya que este evento es de manera mensual. De igual manera, el token de honor, como antes lo venía diciendo, pues se obtiene un plus de 50% de obtención de drop al momento de realizar un ataque. También está el pack de diamantes de combate, que estos salen 3 veces por semana y te dan muchos diamantes de combate y polvos fantásticos. También antes del pack de diamantes de combate salió el pack de encuentros de Poniente, si mal no recuerdo 1 o 2 veces salió dicho paquete, y pues también obtenías diamantes de combate y polvos fantásticos, por lo que si tú quieres reducir esa cantidad abismal de días que te acabo de mostrar, pues tienes que ponerle dinero y entrar al asedio de Ciudad Campeona. Bueno, muchachos, ya habiéndoles orientado en el tema de la cantidad estimada, los materiales necesarios, los caminos necesarios para poder subir la ropa rojo, hay 3 formas de que ustedes prioricen, ¿no? O le inviertes solamente a uno, o gastas todo en un equipo de Guardia Real, o
decide subirlo todo de manera equitativa. Al final la meta es la misma, pero los resultados son diferentes. Como les venía diciendo, si eres un jugador free to play, es mejor que tú priorices subir todo en un equipo de forja, porque si te decides a subir uno de guardia real o todos en guardia real, va a ser un camino muy largo. Recuerda pues que todo ha sido basado en lo que yo tengo en mi cuenta. Como les venía diciendo, 3 equipos de forja en morado, 3 en dorado, exterior y animación de marcha de rebeldes y buff de 25% al momento de realizar una expedición. También pues el logro obtenido todo mi conjunto en una estrella, habiendo pasado ya 5 meses desde que se aperturó el tema de los rebeldes nivel 6. Recuerden, muchachos, que esto es algo temporal. Esto quiere decir que a futuro irán agregando nuevas instancias o incluirán en los eventos ya existentes la recompensa de obtener diamantes de combate y polvos fantásticos. Pero algo que les quería mostrar es que el polvo fantástico siempre les va a sobrar. Es un material muy secundario. Eso siempre ustedes van a tener. Lo que sí les va a hacer falta es los diamantes de combate, y por eso me he basado en el drop de los diamantes de combate para calcular los días. Bueno, muchachos, ya saben, en este caso sí les voy a pedir que me den su apoyo, ya que sí me ha tomado una gran cantidad de tiempo realizar este análisis, como también muchas horas, mucho tiempo de espera. Como les vengo diciendo, habrán días buenos, días malos en el tema de su drop. Siempre sean constantes y, como les digo, participen en los eventos. Es muy importante, ya que si solo se basaran en los rebeldes, pues esto sería algo intermitente. Bueno, y sin más que agregar, eso ha sido todo por hoy. Les ha hablado su amigo Vanete y conmigo será hasta la próxima. Bye, cuídate.